Uy, la que se ha formado con los nuevos iPad Pro con chip M4. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de los iPad Pro que se presentaron el día de ayer, unos iPad Pro que llegaron con chip M4, nueva pantalla, nuevo diseño, y vamos a ver qué ha cambiado realmente, sobre todo con la generación anterior, en qué ha evolucionado, en qué ha involucionado, cómo se quedan de precio, cómo se quedan de características, si valen o no valen la pena y todo lo que deberías saber sobre estos nuevos iPad Pro. Mañana tendréis vídeos sobre los iPad Air, pasado tendréis vídeos sobre el Apple Pencil y vais a tener más vídeos en comparativas también en el Air contra el Pro y otros muchos vídeos en el canal sobre estos nuevos lanzamientos, así que ya sabes, suscríbete aquí en la parte de abajo del canal. Y bueno, en eso, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, nuevos iPad Pro que se renuevan un poquito en el apartado de diseño. Y digo un poquito porque en la parte delantera, en principio, no notaremos que hay nada diferente. Tenemos exactamente los mismos marcos que la generación anterior, la misma disposición de pantalla, 13 pulgadas, ahora ya no se llama 12,9, se llama 13 pulgadas y 11 pulgadas, y lo único que notaremos en esa parte frontal es, con respecto a la generación anterior, que la cámara, en vez de estar en modo vertical, es decir, en vez de estar aquí en la parte de arriba, ahora está aquí en la parte horizontal, y esto ha pasado en todos los iPads, ha pasado tanto en los iPad Air como ahora en los iPad Pro. Quitando eso, que es más anecdótico, en que el iPad ahora parece que el sentido que va a tener es mucho más horizontal que vertical, y por eso han hecho el cambio de la cámara. Quitando el tema de las cámaras, el cambio que veremos en la parte frontal va a ser en el apartado de la pantalla. La pantalla sí que cambia con respecto a la generación anterior, sobre todo en el de 11 pulgadas. Ahora, tanto el iPad de 13 pulgadas como el de 11 pulgadas tienen la misma tecnología y cambian en ambos con respecto a la generación anterior, en que pasan del mini LED que teníamos en la generación anterior ahora al OLED en ambos, porque recordad que el iPad Pro de 11 pulgadas ni siquiera tenía la tecnología mini LED, sino que tenía directamente la pantalla LCD, así que ambos ahora tienen la misma calidad de pantalla y no tienes que diferenciar entre un iPad y otro simplemente por la pantalla. Ahora ambos tienen tecnología OLED, y de hecho Apple en esta pantalla lo que ha hecho para mantener el mismo brillo que tenía anteriormente en el mini LED es poner no una, sino dos capas de OLED en esa pantalla que vamos a tener interna, y por lo tanto aumentar el brillo, la calidad del contraste y mantener hasta 1000 nits de brillo sostenido y 1600 en pico. A esta tecnología la han llamado OLED Tandem, que básicamente, como digo, es como dos capas de OLED y va a poder duplicar el apartado del brillo, tener buenos colores, buenos contrastes y esa pantalla darnos la misma calidad o incluso algo mejor que lo que teníamos anteriormente, ya no solo en 13 sino en 11 pulgadas, con lo cual aquí el de 11, sobre todo con respecto a la generación anterior, sí que mejora bastante. Pero eso provoca que cambie el propio diseño del iPad, y por eso digo que la pantalla es uno de los elementos más importantes, porque ello ha provocado también una reducción significativa del tamaño del iPad. En cuanto al tamaño, notaremos que es igual, pero es mucho más delgado. Con respecto a la generación anterior, notaremos que el iPad va a bajar 1 milímetro, pasa del 6,1 al 5,1 milímetros. Es súper fino, como estáis viendo en pantalla, incluso más que un Apple Pencil. Es un iPad tan delgado que lo han comparado incluso con los iPod Nano antiguos. Y esto se consigue porque el OLED ocupa mucho menos en lo que viene siendo la parte interna del iPad que lo que tenía la tecnología mini LED, que era mucho más gruesa y que incluso en el iPad Pro de 11 ni siquiera podía ponerse. Con lo cual ahora tenemos un iPad con mejor pantalla, mucho más delgado y también algo más liviano. Que tanto en el 11 como en el 12,9 pulgadas, bueno, 13 pulgadas que ahora se llamará, son bastante más livianos al peso, con lo cual lo tenemos más fino, más ligero y con ambas con pantalla OLED. En la parte estética solamente notaremos algo más de cambio de diseño en la parte trasera. Ahora el iPad, en vez de tener un módulo de dos cámaras y un LiDAR y un flash, eliminan la cámara ultra gran angular. Es raro que Apple elimine algún objeto de los iPad o de cualquier producto en definitiva, pero en este caso sí que lo han eliminado, porque la verdad, si ya es raro sacar fotos con el iPad, imaginaos con el ultra gran angular. La han quitado y lo que han hecho es poner una cámara 4K con grabación ProRes mejorada y manteniendo el LiDAR para luego aprovecharlo con nuevos temas de escaneo, etcétera, que ya han puesto tanto en la aplicación de notas como en la de cámara, como en otras aplicaciones de terceros, para que hagan mejores escaneos con el LiDAR, hagan mejor todo ese trabajo de ofimática, etc. El otro gran cambio que tenemos en estos iPad Pro viene en el interior del mismo, que obviamente ha cambiado de chip.
esperábamos una mejora normal del M2 en el que estábamos a un chip M3 y Apple directamente ha saltado al M4. Y tú dirás, ¿qué es esto del M4? Pues un nuevo chip que Apple ha presentado por primera vez para estos iPad y lo que viene a hacer es una mejora de lo que teníamos con el M3. Sigue siendo un procesador basado en 3 nanómetros de fabricación, lo que quiere decir que es bastante eficiente a la vez que bastante potente, pero como le han añadido alguna cosita y sobre todo es la segunda generación de ese M3, pues tiene las suficientes características como para que Apple lo decida llamar M4 o al menos es el nombre que va a recibir este nuevo procesador. ¿Qué nos va a dar? Pues un poquito más de potencia. En el apartado, por ejemplo, de CPU, sí que pasamos de 8 cores de CPU hasta 10 cores de CPU, porque aquí depende también del tamaño de almacenamiento que vamos a elegir del iPad, y en el apartado de GPU sí que se mantiene igual, al igual que también se mantiene en el Neural Engine con 16 núcleos. Con lo cual aquí vemos que es una pequeña mejora con lo que teníamos respecto a lo anterior. ¿En qué se traduce esto? Pues por ejemplo en tiempo de renderizado frente al M2, no frente al M3, Apple dice que incluso puede ser 4 veces más rápido o en otros procesos también la variabilidad, pues eso es de entre un 25, 30, 40, incluso hasta un 50% si lo comparamos con el iPad de la generación anterior. Pequeñas cosas curiosas que también hay que comentar de este iPad es que ahora viene con una opción nueva para el almacenamiento respecto a la pantalla, y me explico. El almacenamiento ahora no es de 128 el básico, sino que parte de 256. Aquí, buena noticia. Pero si compráis un iPad de 1 tera o 2 teras, que hay esas opciones, solo para eso tenéis la opción de poner en la pantalla la nanotextura, que no entiendo por qué eso tiene que ser solo para los iPads de 1 tera o 2 tera. Debería ser para todos, pero bueno, sí que es verdad que esa opción de nanotextura, que ya habíamos visto en las pantallas de Apple, como por ejemplo el Studio Display, que yo tengo esa misma opción, pues ahora sí que van a poder estar en los iPads, pero solo a partir de 1 o 2 teras. Curioso. Hablando del almacenamiento, como digo, ahora parten de 256, pero también elegir almacenamientos diferentes en estos iPads, como ha venido siendo habitual, vuelve a ser habitual ahora, que cambie también la memoria RAM que tienen. Si cogemos almacenamientos pequeños de 256 o 512, tendremos 9 de CPU y 10 de GPU y tendremos 8 GB de RAM. Sin embargo, si cogemos 1 o 2 teras, tendremos 10 de CPU y 10 de GPU, es decir, tenemos un core más en la CPU y tenemos en vez de 8, 16 GB de RAM. Esto se debe a que los módulos de memoria no son una sola memoria, sino son doble y por eso suelen poner el doble de RAM para poder controlar toda esa información a la vez como si fuera un único disco. Pero es curioso y yo os lo comento. De resto son exactamente igual que en los iPad anteriores, no ha cambiado más que lo que acabo de contar, amén de que ahora sí que va a tener un nuevo Apple Pencil Pro, porque no se llama 3, se llama Apple Pencil Pro, un Apple Pencil dedicado exclusivamente para estos iPad Pro y para los iPad Air que se presentaron ayer con M2, para los iPad Pro con M2, es decir, que tienen el mismo procesador que los Air que se lanzaron ayer, no vale, al menos por ahora, que yo creo que esto lo acabarán actualizando porque no tiene ningún sentido, pero ya lo comentaré en el vídeo del Apple Pencil, donde os desgranaré un poquito más que viene en el futuro. Ya sabéis, suscribiros porque se va a venir vídeos desgranando ese Apple Pencil que me parece de lo mejor de la conferencia. Así que tenemos nuevo Apple Pencil Pro para estos iPad Pro y también tenemos nuevo Magic Keyboard con teclas multifunción, trackpad más grande y más liviano, que yo creo que junto con el iPad más liviano hacen que el equipo en modo portabilidad sea algo más ligero, que la verdad que un iPad Pro con un Magic Keyboard anterior sí que era bastante pesadete. El iPad Pro de 11 pulgadas está en 1199 para la configuración básica y 1449 para la configuración de 13 pulgadas. Y también comentaros que los iPad Pro van a recibir actualizaciones de Final Cut Pro y de Logic Pro con nuevas funciones que aprovechen obviamente todas estas bondades y las nuevas características y el nuevo chip para sacarle más rendimiento. Así que esto es lo que tengo que contaros para los iPad Pro, pero se vienen próximos vídeos para los iPad Air, así que suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales donde te comentaré más cositas al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, cuidaos mucho, chao chao.